late. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me? Goodbye, did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, no, no. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, Lord, forgive me sin, not to fall apart. Though I try hard to mend the pieces of my broken heart. And I've been oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not that chained up little person in love with you. And so you felt like dropping in and just expecting to be free. Well, now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go now, go. Ahora sí se escucha piola. Ahora sí, Hay que tocar este cable. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. And I'll survive. I will survive. Oh. Going down. Walk up the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to crush me? Goodbye. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? I will survive. I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I will survive. I will survive. You're not welcome anymore. You the one who tried to crush me with the fire. If you got crumbled, did you think I'd lay down and die? No, no, I will survive. And as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got so much love to give, and I'll survive. I will survive. I will survive. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Prefectura rescató a 3 tripulantes de una lancha que se hundió frente a la ciudad de Bahía Blanca. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina lograron rescatar este miércoles, en un operativo coordinado, a los 3 tripulantes de una lancha que se habría hundido producto del fuerte oleaje mientras navegaban en cercanías de Puerto Rosales, de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. La asistencia comenzó cuando el capitán de la lancha, motor Torito, de bandera argentina, realizó una llamada vía frecuencia radioeléctrica dando cuenta sobre que estaban sufriendo un inconveniente mientras navegaban. Fuerte sismo sacudió a Chile y se sintió en San Juan y Mendoza. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que este miércoles a la noche se registró un sismo de 6,6 grados en la escala de Richter en la región chilena de Coquimbo
y se sintió en diferentes zonas de la provincia de San Juan y además en el noroeste mendocino. En una visita sorpresa a Kiev, Blinken anunció una ayuda de $1.000 millones. El canciller estadounidense fue a demostrar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania ante la agresión de Rusia, declaró el Departamento de Estado en un comunicado. Lechería Impulso Tambero reparten casi 6.000 millones entre 4.571 productores. La Secretaría de Agricultura publicó este miércoles el listado de productores beneficiados con los pagos de subsidios correspondientes al programa Impulso Tambero 2. 4.571 productores recibirán 5.955 millones de pesos para optimizar sus sistemas productivos y mejorar su rentabilidad, afirmaron desde la cartera que conduce Juan José Bailo. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. La radio del rock se escucha en todas partes. Y cuanto más lejos, mejor. Esta temporada, edición invierno 2023. Aposta a una buena inversión. Contactanos. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino.
Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Al beneficio de ser local se le suman los beneficios de nuestras tarjetas de crédito en supermercados, indumentaria y muchos más. Las promos de Banco Santa Cruz son mejores con modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta las condiciones de las promociones vigentes para las tarjetas de crédito emitidas por el banco. Ejemplos de las promociones y los beneficios de pagar con dichas tarjetas utilizando modo desde nuestra aplicación para teléfonos app Banco Santa Cruz en www.bancosantacruz.com. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Esto es Arriba al Día, son las 10 de la mañana con 34 minutos en este jueves 7 de septiembre. Escuchamos a Gloria Gaynor hace un rato, I Will Survive, para arrancar bien arriba a la mañana. Si querés pedirnos música, si querés participar de este envío, puedes enviarnos un mensaje al 1551 60 51, o si tenés alguno de los celulares nuestros, nos mandás un saludo, lo que quieras expresar. Pasó Javi recién por aquí, dejó saludos también. Y se iba a cumplir con su rol de padre, tutor educativo, para preparar a sus mellizos para una prueba, ¿no?
ahí está, porque no, mi compañero no le funciona el micrófono. En principio, consultarle por la conformación de este espacio que hemos visto, han anunciado en las últimas horas y que justamente nuclea a los empresarios del sector inmobiliario de no solo de la ciudad, sino del interior de la provincia también. Eh, ¿Cuál ha sido el grado de adhesión? ¿Y en qué, digamos, cuáles son los puntos que los encuentran en este presente también? Bueno, en realidad nosotros la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz la venimos conformando desde hace un par de años. Somos alrededor, en este momento, algo más de 50 colegas adheridos a la Cámara de toda la provincia. Y los puntos de encuentro son obviamente todo lo que hace a nuestra actividad. Lo más importante en este momento es intentar que salga de una vez por todas la ley de corredores inmobiliarios, lo que generaría la creación del colegio, por conseguir un ordenamiento a la actividad. Para reseñarte un poco, hay una ley que salió en el año 1999, que es la 25028, que profesionaliza la actividad, debiendo a partir de allí todo corredor inmobiliario ser universitario. Posterior a eso se crea la carrera y ya en el 2005-2006 comenzaron a salir los primeros profesionales con título universitario. Quienes estamos de antes, obviamente quedamos homologados por idoneidad. Y también muchos más que están en la actividad, que han desarrollado la actividad que vienen desarrollando desde hace muchos años, porque no tenemos en la provincia el colegio correspondiente. Esto en realidad no fue, no es la primera ley. Hubo una ley anterior que es la 20266 que también establecía la forma en que debía rendirse ante la Inspección General de Justicia, que eran los viejos martilleros y corredores inmobiliarios que hacíamos el curso y rendíamos en la Inspección de Justicia. Hoy en la mayoría del país, para no decirte en todo el país a excepción de Santa Cruz, tienen la ley provincial y la creación de los colegios. Somos la única provincia, a pesar de que hemos hecho innumerables intentos desde, yo recuerdo desde el 94, 95, que se había creado la Cámara Inmobiliaria de Río Gallegos inicialmente. Se han hecho 10 presentaciones prácticamente y no hemos obtenido la ley hasta el momento. Hoy estamos trabajando en conjunto con varios diputados de distintos sectores. La intención es que sea presentada con consenso. Así que bueno, esperamos, si Dios quiere, este jueves que se presente el proyecto de ley y bueno, que se comience a trabajar en eso. Puede que se trate sobre tablas, ¿no? Sí, se va a presentar, supuestamente se presenta sobre tablas. Nosotros estamos trabajando con asesoramiento de la FIRA, que es la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, del COFESI, que es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios. La verdad, estamos tratando de que esta ley salga para darle un ordenamiento más que nada a la actividad. Lo cierto es que con ley o sin ley, quienes estamos trabajando inscriptos como corresponden, todos los impuestos habilitados, pagando salarios, vamos a seguir haciéndolo de la misma manera. O sea, no cambia absolutamente nada, lo que sí le da un marco regulatorio a la actividad y por consiguiente mayor seguridad a quienes utilizan los servicios. Pedro, buen día, Héctor lo saluda y le quería consultar precisamente, pues esto es un paso más que importante y tiende a erradicar, por así decirlo. En algunos años ustedes denunciaron que incluso acá en Río Gallegos se habían dado prácticas desleales con aparición de, por así decirlo, suerte de inmobiliarias fraudulentas, ¿no? Que no tenían ningún papel y que en algunos casos llegaron a ocasionar perjuicios a posibles locatarios, ¿no?
Sí, obviamente teniendo un marco regulatorio, teniendo una ley, esto desaparece, o sea, es imposible, o es más controlable. Hace un par de meses, sin ir más lejos, apareció un supuesto asesor inmobiliario de mi firma y de un par de firmas colegas, ofreciendo alquileres inexistentes, pidiendo una seña para ir a mostrarlos. Se hacía transferir dinero a una cuenta. Obviamente han habido, sé que han habido denuncias. Nosotros lo que hicimos fue, así como vimos la publicación, hicimos las denuncias en redes, para que la gente no caiga en ese tipo de estafas. Pero sí, obviamente desaparecen ese tipo de cuestiones. Hoy por hoy tenemos inmobiliarias virtuales que desconocemos quiénes están al frente, o sea, aparecen un montón de cuestiones porque no hay una regulación. Y esto trae aparejado, obviamente, que por ahí sean fraudulentas y que realicen estafas en forma impune. Pedro, lo cambio de tema, Pedro, buen día, para preguntarle por la ley de alquileres que se está debatiendo por estos días. ¿Cuál es la postura de ustedes o la personal, si es que la tiene, respecto de esta ley y las reformas que se están debatiendo? Mira, en principio, te voy a dar mi opinión personal con respecto a esto. Para mí la ley sancionada en el 2020, al margen de que era innecesaria, ha traído aparejado muchísimos perjuicios. Se retiraron de oferta en todo el país innumerable cantidad de inmuebles porque los propietarios no aceptan quedar atados a un contrato por 3 años. Es un plazo muy extenso, más para una economía como la nuestra. Menos aún con una actualización anual, cuando tenemos una inflación mensual del 10%. Esto hace que hoy pactemos un alquiler y a los 2 meses ese alquiler quede totalmente desvirtuado, quede bajo, con relación a los precios de mercado que van en aumento en general, ¿no es cierto? No me refiero solo a los alquileres, sino a todos los artículos. Y esto basta con ir al supermercado para darse cuenta. Tuvimos una ley que fue la 23091, que estuvo vigente 34 años, que de pronto permitía la negociación entre partes. Cada vez que el Estado ha tenido injerencia en las negociaciones entre privados, realmente ha sido perjudicial. Esto ha pasado siempre, en todos los aspectos y en todo tipo de negociación, no solo las inmobiliarias. Así que bueno, lo que nosotros pretendemos es que la ley sea modificada o que se cambie, que sea algo más cercano a la realidad, que se puedan pactar actualizaciones trimestrales, cuatrimestrales o semestrales de común acuerdo entre las partes. Se habla de que sería con un índice que pondrían los propietarios. Esto no debería ser así, tendría que ser algo pactado entre las partes y sí regirse por algún tipo de índice que de pronto tampoco perjudique al locatario. O sea, tiene que ser algo que, o sea, el buen negocio beneficia a las dos partes. Esto tiene que ser así, si no, no hay un buen negocio. Y quien alquila, quien es propietario, obviamente espera tener una rentabilidad de su inversión, para eso lo ha hecho. Hay mucha gente, y pasa mucho en Río Gallegos, que están jubilados y le agregan a sus ingresos un alquiler como para tener un mejor pasar. Así que bueno, se trata de eso, de conseguir algo que de pronto sea consensuado entre las partes, que las actualizaciones se conversen, se negocien. O sea, no es no tiene que quedar nadie afuera. Uribe, Sí, buen día. eso existe la posibilidad, digo, de conversar, porque muchas veces uno de este lado, de hecho siendo inquilino, muchas veces no está en condiciones, digamos, de conversar. El precio es el puesto y es ese, y la actualización es la que es y va siendo esa. Entonces, entiendo que usted por ahí señala que esta ley actual que rige es mala porque tampoco, digamos, ha quitado la oferta del mercado y eso hace que lo que hay se encarezca seguramente y haya muchos más oferentes buscando departamentos y eso es un beneficio para el que lo tiene o para el agente inmobiliario que lo ofrece.
pero esta debate actual que se da, y entiendo que usted también lo entiende así, poco margen le sigue dejando al inquilino o a quien busca alquilar. Mira, mientras tuvimos la ley anterior, había sobreoferta y no habían problemas con los valores se acomodaban al mercado. Esto no es como un artículo que vos compras en un supermercado que tiene un precio de referencia. Acá los valores se conversan de acuerdo a la oferta y la demanda. Cuando hay mucha oferta y poca demanda, los valores caen. Cuando hay mucha demanda, poca oferta, los valores aumentan. O sea, esto es así. La actividad inmobiliaria en general es así. Y la ley anterior establecía de pronto el tema de las actualizaciones, eran conversables. Vos ponías una cláusula que las partes tenían que ponerse de acuerdo y si no, podían llegar a pedir la evaluación de 2 o 3 firmas más. Obviamente poniendo una el propietario, otra el inquilino, y llegar a un acuerdo. Siempre se negoció de esa manera. Yo te digo, estuvimos con esa ley hasta el 2020 y no habían los problemas que hay ahora. Cuando se hace esta ley, aumentan los alquileres porque desaparecen muchas propiedades del mercado, entonces la oferta es menos. Por las dudas, porque los propietarios dicen, no, por las dudas, porque voy a quedar abajo, le agregan todo lo que pueden, lo termina pagando el inquilino. O sea, dicen, ahora tienen que tributar monotributo. El monotributo ese se lo cargan al inquilino, porque el propietario normalmente hace eso. Nosotros, si bien estamos en el medio, tratamos de asesorar. El propietario viene y te dice, antes nosotros sugeríamos los precios, hoy vienen los propietarios y te dicen, yo quiero tanto. O sea, no tenemos incluso la posibilidad de por ahí sí, bueno, cuando tenés un inmueble 2 o 3 meses sin alquilar, se convence que tiene que bajarlo, pero si no, es casi imposible. O sea, hoy no hay margen de negociación. Realmente, si entraran nuevamente al mercado los inmuebles que se han puesto más a la venta, que en alquiler, cambiarían también los valores. Perfecto. Bueno, consultándolo, volviéndolo respecto al tratamiento de la ley de corredores aquí a nivel provincial, ¿con qué espacio lo han trabajado para presentarlo? ¿Quién será el legislador que lo lleve al recinto? Mira, venimos hablando con varios diputados. Esto lo comenzamos a tratar hace unos meses con el doctor Martín Chávez, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Justamente por el lugar que ocupa lo venimos conversando con él, pero hemos charlado con diputados de Cambiemos, charlamos también con diputados del Espacio SER, de Encuentro Santacruceño también, hablamos con la profesora Gaby Mestelán, que le pareció genial el tema del colegio y lo iba a trasladar al diputado Fati Oliva, que seguramente tendremos en estos días una reunión. Así que bueno, la idea es que se presente incluso en conjunto con la firma de diputados de distintos bloques. Perfecto. Pedro Uribe, le agradecemos mucho por el contacto y seguramente estaremos siguiendo de cerca y retomándolo para ver en qué estado de situación, tanto con la ley de alquileres a nivel nacional, que ahora todavía se está debatiendo en el Senado, como también con esta ley de corredores a nivel provincial, poder ir siguiendo de cerca estos dos temas. Bueno, te hago un comentario. ¿Sí? La única provincia que no tiene referente inmobiliario en la discusión a nivel nacional es Santa Cruz, porque no tenemos el colegio. Hoy todos los colegios profesionales están opinando de la ley de alquileres a través de las entidades que te mencioné anteriormente, FIRA, COFESI, y la única provincia que no tiene representación somos nosotros, porque no tenemos la ley. Ajá. O sea, no pueden exponer. Igual, de todas formas, entiendo que más o menos la situación es similar para todos, ¿no? En todas las provincias, tanto para inquilinos como para también las cámaras inmobiliarias, es una situación similar, ¿no?
Mira, en algunos lugares es mucho más grave. Si vos ves lo que es Capital han retirado la mayoría de los departamentos de Palermo, qué sé yo, Belgrano, Recoleta, todos esos sectores como que los han retirado y los han puesto a trabajar para turistas, amoblados, con otro tipo de valores, pero los alquilan, o sea, por 3 meses a estudiantes extranjeros. Han encarecido muchísimo el mercado con esta ley que ha sido realmente nefasta. Perfecto, bueno, queda más que claro, ¿no? La postura y la mirada en este caso. Estaba bueno poder charlar con usted, que creo que la primera vez, al menos en este año, porque tampoco habíamos tenido la posibilidad de tener la palabra y la mirada justamente desde ese lado, ¿no? Porque hablamos generalmente de los inquilinos y en este caso usted trae la voz de la contraparte, digamos, de los locadores. Claro, y por así decirlo, ya para finalizar, Pedro, ¿cómo está el panorama local? En cuanto a oferta. En cuanto a ofertas, demandas, sabemos que siempre hay nuevos emprendimientos inmobiliarios que también repercuten en el accionar de ustedes. En realidad, de emprendimientos inmobiliarios hay muy pocos. Mire usted. O sea, construcción de viviendas para alquilar hay muy pocos. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es muy baja con respecto a los valores de venta. Si bien las ventas están bastante caídas, o sea, es muy poca la actividad en cuanto a ventas porque los valores se mantienen en dólares, la fluctuación del dólar hace que sea bastante imposible hoy, o difícil al menos vender. Pero, a ver, para que una inversión inmobiliaria sea rentable, te tiene que dejar una rentabilidad mensual del 1%. Hoy te está dejando el 0,25, 0,30, es decir, que el capital que vos invertías en otras épocas lo recuperabas en 10 años. Hoy necesitas 30 a 40 años para recuperarlo. Eso hace que de pronto la gente mire otro tipo de inversiones. O sea, aquel que tiene un dinero y de pronto no tiene inconvenientes en correr riesgo, juega con el dólar, con el plazo fijo y no compra inmuebles ni construye para alquilar. Lamentablemente es así como está el mercado. Pero bueno, siempre hay inmuebles que están en alquiler, ha caído también la demanda en Río Gallegos, muchas propiedades se han retirado, se alquilan amobladas, aprovechando la zona franca, que viene gente por ahí de otras localidades o del país vecino a comprar. O sea, se han puesto muchas propiedades en alquiler temporario. O sea, no está fácil porque los valores han aumentado muchísimo también, o sea, y en realidad no acompañan los aumentos salariales que han sido bastante bajos, al menos en lo que es la administración pública. Uribe, muchísimas gracias por los minutos que se tomó para charlar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes por dar difusión a estos temas que son tan importantes. Un abrazo. Pedro Igualmente, Uribe, hasta luego. Nuevo presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Santa Cruz, con quien charlamos justamente respecto de esta conformación, de la intención de que se sancione una ley de corredores que genere un colegio en el que puedan nuclearse, y también, obviamente, aprovechando para hablar de la ley de alquileres, que es uno de los temas vigentes en el hoy y en el ahora. No me arrepiento de este amor, suena en Radio Nuevo Día, estos Ataques 77 en sus sesiones pandémicas. Quédate que en un ratito vamos a estar charlando de nuestra ciudad y de por ahí quienes no la están pasando nada bien. Viene Graciela Suárez de la Red de Mujeres Solidarias a charlar con nosotros. No me arrepiento de este amor que me cuesta el corazón.
parece un milagro, yo te amé, como nunca jamás imaginé, viendo arrancarte de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más, después de cerrar. Parece un milagro, yo te amé, como nunca jamás imaginé, viendo arrancarte de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, que me cuesta el corazón, parece un milagro, yo te amé, como nunca jamás imaginé, el arrancarte de tu piel, de tu mirada, de tu ser, siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Inquilinos exponen en el Senado sobre la reforma de la ley de alquileres. La oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de diputados y convertirla en ley en la próxima sesión. El oficialismo quiere introducirle modificaciones, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara Baja para su sanción definitiva. El gobierno oficializó la eliminación de las retenciones para las economías regionales. El ministro de Economía y candidato presidencial había adelantado hace 2 semanas que se reducirán las retenciones a un 0% para economías regionales que tengan un valor agregado industrial, citando como ejemplo el vino, el mosto, arroz, tabaco, producción forestal y cáscara de citrus. Noticias al instante. Rusia se sumó a la ONU en la crítica a Estados Unidos por suministrar a Ucrania uranio empobrecido. El Kremlin denunció que este elemento químico provocó un aumento desenfrenado de los cánceres, por lo que se trata de una muy mala noticia, y advirtió que la responsabilidad recaerá en Estados Unidos. El Parlamento Europeo debatirá sobre el beso de Rubiales a Jenny Hermoso.
Como institución debemos analizar todas las opciones legales posibles para asegurar la igualdad y evitar las violencias machistas, también en el deporte, argumentó Riva, la eurodiputada, en declaraciones a los medios. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Esto es Arriba al Día, perdón, estamos en el aire de la 100.9 en Radio Nuevo Día. Podés descargarte la aplicación en Play Store Radio Nuevo Día. Podés vernos también a través de YouTube, que estamos en el canal de Diario Nuevo Día, donde me sintoniza Dieguito, por ejemplo, que nos mira desde San Luis, que se va noticiando de lo que acontece en la ciudad. Alguien ayer también me dijo que me estaba mirando por YouTube, me olvidé quién sería, algún compañero del Hispano. No me acuerdo, pero le mando un saludo, si me están mirando y él se va a acordar y me va a decir, yo era, ¿cómo te vas a olvidar de mí? Recibimos a Graciela Suárez en los estudios de Radio Nuevo Día. Vamos a charlar un poco de la otra Río Gallegos, o esa que por ahí a veces pareciera sorprendernos de repente con noticias que nos vamos encontrando, cuando hablamos de esta realidad económica y de lo complejo que se ha vuelto llevar el día a día. Todo tiene que ver con todo, siempre decimos ley de alquileres, cómo esto afecta el alquiler a las familias que necesitan renovar, vivir en una condición digna, pero quizá lo salarial no alcanza. ¿Qué rol cumple el Estado en esta situación? De todo eso y un poco más vamos a hablar con Graciela, que está aquí en los estudios. ¿Cómo está, Graciela? Bienvenida. Muchas gracias por venir. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, por suerte. Imagino que vos con mucho trabajo. Uno por ahí, la situación económica sobre todo, la lleva al plano personal, ¿no? De ir al súper y llevarse la sorpresa de que cada vez o gastás lo mismo y llevas menos, o gastás mucho más llevando lo mínimo indispensable. Pero eso se traslada al común de la gente y de muchas personas de nuestra ciudad que recurren a tu trabajo y al trabajo que haces con toda tu organización porque no les alcanza, porque no les da para vivir.
Esto creo que es todo en general, porque, bueno, como están subiendo los precios, ya nada alcanza, por más que tenga un sueldo de que sea de la provincia, sea donde sea, igual no te alcanza, porque obvio va subiendo lo que es mercadería y y no suben los sueldos. O sea que en vez de para adelante vamos para atrás, ¿no es cierto? Y hay gente que por ahí, familia que por ahí tienen un trabajo estable y no le alcanza y son muchos en el grupo familiar y bueno, y por ahí solicitan también ayuda, no es solo la gente del barrio periferia o gente común que vive de changa. Actualmente está viviendo situaciones muy complicadas hasta que tiene el que tiene un trabajo estable. Graciela, ya se ha ido el invierno, la que llega la primavera en el calendario, pero la primavera cuesta que llegue para el tema de seguir recibiendo apoyo para la asistencia, ¿no? Están en tiempos políticos, me pareciera que cuesta más todavía, ¿no? Ahora está costando un poco porque, bueno, el ministerio está trabajando muy poco con el tema de asistencia. Yo te estaba comentando Sí, fuera de aire nos de llamó la que, atención eso. sí, de que yo me junté con el intendente y bueno, planteamos el tema, la situación de lo que es alimento, que bueno, ahí nosotros nos llegamos. Entonces ahora sí empezó por parte del municipio, empezaron a ayudarnos con el tema de asistencia. A ver, eh, lo que pasa es que esto de las necesidades va creciendo a medida que también se va creciendo la ciudad. Porque convengamos que no hay solo una necesidad de alimento, también una necesidad de, qué sé yo, de luz, de agua, de gas. Si bien se han hecho conexiones de gas dentro de los barrios nuevos, pero al ir creciendo, sigue la necesidad, porque se va expandiendo los barrios y obviamente vos llegás a la mitad de conectar el gas y ya va creciendo el barrio de nuevo, o sea que a esa familia también le falta el gas y va creciendo, es continuamente, es una vuelta continuamente. Lo que más se necesita, los que más han necesitado o más han carecido es el tema de abrigo, ¿no? Daría la impresión. El tema abrigo, calefacción, el invierno fue muy fuerte este año, muy fuerte, pegó muy fuerte. Hubo mucha gente que estuvo enferma, con principio de neumonía. Tuvimos una familia que estuvo internada por la mamá con la nena con el monóxido de carbono, casi pierden la vida, por el tema de que usaban, bueno, lo que es calefacción y las casitas son muy chiquitas, no tiene ventilación lo necesario, y si lo tienen no lo abren por el frío. Entonces, sí, fue mucha demanda el tema de frazada y lo que era caloventores, ¿no? Caloventores, porque bueno, si bien se estuvo introduciendo leña y carbón, pero a veces, como te digo, es tóxico, eso también usaron una casa muy precaria, muy chica. Graciela, y en este mismo sentido, en este presente, ustedes, digamos, ¿de qué manera tratan de asistir o de estar presentes? Porque yo entiendo que hay muchas veces que la demanda supera mucho la capacidad de respuesta que puedan tener ustedes, que son una organización independiente, digamos, ¿no? Que son el Ministerio de Desarrollo. No, nosotros hasta hace 2 meses atrás estuvimos trabajando bien con el tema del ministerio, porque trabajamos casi paralelo, porque ellos asistían en caso de alquiler, caso de ayuda de alimentos, que nosotros por ahí no teníamos, nosotros le pedíamos y bueno, el ministerio intervenía, pero por eso digo, no sé qué pasó ahora que se paró todo. Nosotras lo que hacemos es, por intermedio de nuestra página que tenemos en Face, bueno, ustedes creo que saben de que tenemos la red de Mujeres Solidarias, que somos fundación. La gente colabora mucho, la gente es muy solidaria, pero es el vecino común el que colabora más. Después, gracias a Dios, contamos también con la ayuda del Juzgado Federal, que se sumó a nosotras, se adhirió a nosotras, y bueno, que por ahí cuando hay expedientes nos hacen depósitos, quizás mínimo, quizás grande, y bueno, con eso nosotros compramos alimento para entregar a la familia. Obviamente siempre tenemos que rendir eso, nosotros la compra, mandamos los tickets, tenemos que justificar en qué se gasta ese dinero para que sea transparente, ¿no? De paso nosotros también tenemos que declarar a nuestra contadora. Y bueno, hemos venido trabajando de esa forma. Ahora hace poco yo estuve pidiendo alimento porque es terrible la demanda que tenemos y nosotros no llegábamos. ¿Qué tipo de alimento está faltando? Nosotros entregamos siempre lo básico, no entregamos lo fresco porque Claro. no nos da el cuero para comprar claro, eso. Aparte que no contamos con un espacio físico para decir poner un freezer y guardar pollo, no sé, así sea patamulo, alita, y guardar y poder entregar a la familia. No contamos con un espacio físico propio.
Nosotros entregamos lo básico, que es fideo, tallarines, guisero, arroz, tomate, harina, aceite, azúcar, leche, que es lo básico, lo básico, ¿no? Pero imagínate que si es una familia que son de 7 integrantes, ponerle que son 2 grandes y, no sé, 4 chicos, imagínate, o 5, vos no le podés dar un paquete de fideo guisero y un paquete de tallarines. O sea, comen hoy, mañana ya van a estar los chicos. Encima los niños te comen. Los niños te comen, así sea un fideo hervido, pero comen mucho. Entonces, vos no le podés dar. Nosotros mayormente le ponemos en el bolsón, le damos 3 paquetes de guisero, 3 de tallarines, 2 de arroz, y cosa que le rinda por lo menos unas, no sé, 3 o 4 días que coman. Es que además muchas veces los módulos que otorga, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, le dan uno por mes, creo, a veces. Uno por mes, sí. Son recontra sí, le dan, están- le dan muy mínimo, es muy precario. No están adaptados tampoco a veces a lo que es el sur argentino. No, y además te dan un módulo de, no sé, 13, 14 productos, y si tu familia son 8, o 4, o 2, es el mismo. Entonces, no tiene... Bueno, ahora lo que nosotros conseguimos, a partir de ayer que se empezó a asistir familia, como decía, con desarrollo social Sí. del municipio, lo que ellos estaban dando, por ejemplo, a la familia fue pollo, le dan cosas frescas, por ejemplo, verdura, algo de fruta. Y eso está bueno porque si hay niño o adulto mayor, que es lo que más tiene que consumir, lo que es algo más nutriente para ellos. Un fideo hervido no es alimento adecuado para un niño, ni para el crecimiento de un niño, ni siquiera para un adulto mayor, ¿no es cierto? Para un abuelo. Así que bueno, tratamos de conseguir un poquito de cada lado, ¿viste? Pero bueno, hasta ahora conseguimos eso. ¿Cuál crees vos que es la solución de fondo para eso? Imagino, ¿no? Que trabajo... Yo creo que tendríamos que arrancar por, bueno, sí, el tema trabajo. Changas hay mucha gente que vive de changa pero trabaja, ¿no es cierto? ¿Cuál es la problemática muy grande que hay acá? Es el tema de los alquileres. Una que no se consigue, y el que consigue es exorbitante en los precios. Los precios es una barbaridad, no hay un control, tiene que haber un control, tiene que haber un seguimiento, el tema de los precios. Hay gente, por ejemplo, yo veo alquileres que son precarios, Sí, hay muy mucho más en tu precarios. barrio, ¿no? Porque ahora Sí, nosotros sí, sí, sí. un referente de un espacio legal, digamos, Sí, que sí, alquila sobre todo en el centro, la parte vieja de la ciudad. Sí, Pero en hay Bicentenario, muchos, San Benito, pero vos sabés que son que ni siquiera tienen, como, puedes decir, una casa tiene 8 departamentos, hacen 8 departamentos precarios y lo alquilan, tiene un solo medidor de gas, por ejemplo. No tienen ventilación y sin embargo están cobrando 80, 90 mil pesos por una pieza y una cocina. Es una barbaridad, es un descontrol. ¿Cómo haces vos para pagar un alquiler de 80, 90 mil pesos y vivir a la vez? Si tenés niño, tenés que alimentarlo, tenés que comer, tenés que pagar, qué sé yo, no sé, los servicios aparte, por ejemplo. Y ni hablar si se te enferma un chico. ¿Entendés? Es tremenda la situación que estamos viviendo. Entonces, por eso es que está creciendo los barrios. Porque la gente no tiene forma ya de pagar alquiler o no consiguen alquiler. Entonces, ¿qué hacen? Piden un terrenito, arman algo precario y se van. Es la única forma de sobrevivir. ¿Entendés? Yo creo que acá hace falta... A ver, si yo me pongo a hablar de lo que falta, creo que me van a echar de todos lados. Como siempre, bueno. Yo creo que acá hay que hacer una limpieza terrible. Porque yo creo que tanto de parte del municipio, tanto provincia, hay mucho trabajo y hay mucha gente que está cobrando y no están prestando sacar eso y darle la posibilidad a la otra familia que tenga trabajo. Como digo, tema de de las casas, digo de terreno, digo que hay gente que pide terreno, lo deja tirado, nunca más van o los venden. O sea, no es necesidad eso. Porque si vos pedís un terreno, vas a tratar, aunque sea de cerrarlo, de hacerte, no sé, una piecita chiquita, aunque sea, y te vas. Esa es necesidad. Ahora, si vos pedís un terreno, después lo terminás vendiendo, entonces no lo necesitas. A eso voy yo, ¿viste? Yo voy a cosas puntuales. Digo, si la gente necesita trabajo, obviamente que no todos van a tener un trabajo dentro del municipio, no todos van a tener dentro de la provincia, pero si yo, por ejemplo, vos trabajás dentro de la provincia, tenés un sueldo más o menos acorde, vos vas a contratar, por ejemplo, a una ama de casa que te vaya a limpiar, que te vaya a cuidar niños, y sin embargo ya le estás dando trabajo a otra persona. Nosotros cuando fuimos fundación, la idea nuestra era poder tener nuestro espacio físico y dentro de
yo tengo entendido que dentro de las fundaciones siempre se hace un depósito de nación, que es un acompañamiento a las fundaciones. Yo decía, bueno, yo tengo muchas mujeres que trabajan y son amas de casa y trabajan de limpieza. Yo decía, bueno, quizás teniendo mi fundación puedo darle trabajo a algunas mujeres, podemos armar capacitaciones, armar un montón de cosas que genere trabajo. Pero lamentablemente, bueno, no tenemos nuestro espacio. Estamos en el aire trabajando siempre en las calles, en los barrios, sobre el frío, viento, lluvia, y seguimos la lucha por, ya te digo, hace más de 10 años esto. ¿Y cuál es la proyección en ese sentido? Pues no han tenido ayuda del Ministerio. Nosotros hemos presentado todos los papeles, hablamos con la gobernadora, nos pidió los papeles, el ministro nos llamó, nos citó, nos explicó cómo iba a ¿Qué ser. ministro? Ministro Zuliani. Él nos explicó cómo iba a ser nuestro espacio físico, todo, dijo que ya estaba en proyecto, que me iban a llamar para que vea si estaba de acuerdo, que había ido al IDU, que no, que fue al ministerio, cosa que no sé por qué tiene que ir al Ministerio de Asuntos Sociales si no tiene nada que ver. Y así hasta que nos archivaron el expediente nuestro, nos viven archivando nuestro ¿Y expediente. eso porque vos crees que es porque por ahí señalás las falencias que... Yo creo que sí, yo creo que esto viene a consecuencia de que nosotros mostramos cosas que ellos no quieren que mostremos nosotros. Pero en realidad no se trata de que nosotros mostremos las problemáticas, se trata de que nosotros si mostramos las problemáticas, ellos ayuden a solucionar los problemas. ¿Entendés? Ellos tendrían que unirse con nosotras si nosotros tenemos un problema, unirse. Nosotros lo subimos los casos como última instancia. Nosotros primero yo hablo al ministerio, pido ayuda acá, pido ayuda allá, nadie me contesta, obviamente lo hago público para que la gente, el vecino común me ayude. Claramente hay una cuestión de que los funcionarios muchas veces no entienden la urgencia de las problemáticas. Lo que pasa es que no saben de necesidad por eso, Claro. no saben de necesidad, están muy cómodos en un sillón, cobran un sueldo, entonces ¿qué le importa cómo viven los demás? Cargas también vos, particularmente porque la organización tiene tu referencia muy fuerte, ¿no? Sí. Cargas mucho con que ella, porque Graciela trabaja para tal, porque Graciela se mueve para cual, sobre todo en este momento El tema tan político, ¿no? vos me decís. Sí. Mira, a mí me ofrecieron lista para diputada, me ofrecieron para irme como concejal, suplente, obviamente. Pero no, vos sabés que yo de política no entiendo nada. Si bien puedo tener una ideología, o sea, ideología no lo llamaría porque nunca hice política, y menos con la gente, yo creo que si yo tuviera una preferencia política, yo lo haría fuera de la fundación, algo personal. Pero como yo sé que la gente tiene una imagen mía, que es Graciela Suárez, la mujer solidaria, yo sé que a mí no me perdonarían, por ejemplo, si yo tuviera que estar en una lista, cosa que tampoco me interesa porque, como te digo, no entiendo de política, no entiendo nada. Pero si yo tuviera que arreglar con un político, si él me dice, en su momento Claudio Vidal me llamó, me dijo, el domingo voy a verte y hablamos, no apareció nunca, de ahí quedó. Después, bueno, con Pablo Grasso siempre tuve una excelente relación porque yo lo conozco más allá de que antes de que fuera intendente, yo lo conocí cuando... O sea, yo trabajaba en un lugar, un espacio que era el Carmen, era asistente nada más, El centro... comunitario del Carmen, y él trabajaba con Néstor, estaba con Néstor. Yo lo conocí, de pibe, porque es mucho más joven que yo, y a mí siempre me pareció muy buena persona, que tenga buen corazón, tiene mucha empatía. Ahora, que cometió errores, dentro de su gestión, sí los cometió. Yo he tenido oportunidad de hablar con él y yo se lo dije, pero sabes que el error no es en sí en él, porque yo creo que lo que le rodea a él. Ajá. Yo creo que fue el entorno. Particularmente con desarrollo comunitario. Y otra cosa que yo le decía era que tenía que trabajar más en los barrios, cosa que ahora veo que están trabajando sobre los barrios. Tienen que trabajar y solucionar las cosas a la gente. Porque una cosa es ir y decirle, sí, yo te voy a solucionar esto, te voy a hacer esto, lo otro, y después al otro día ya se olvidó. No, acá la cosa es ir y decirle, te lo voy a hacer y hacelo, pero inmediatamente. Si tenés un montón de gente, y tenés las herramientas, hacelo. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado que he tenido que llamar al municipio y pedí, por ejemplo, un contenedor, y me clavan el visto, ¿entendés? Entonces, ¿para qué están los funcionarios si no van a contestar al pueblo? Porque yo soy el pueblo, porque yo represento muchas familias. No es que soy Graciela Suárez nada más. No yo están soy, molestando para un beneficio ¿entendés? No es que yo soy Graciela Suárez nada más. Yo soy parte de la gente de los barrios.
Entonces, si yo estoy pidiendo, por ejemplo, un atmosférico, dame la solución, no me claves el visto, atendeme el teléfono cuando te llamo, ¿entendés? Yo esas cosas lo he hablado con él, hemos tenido choques, y yo le dije, a mí nadie me contesta el teléfono, nadie me da una respuesta. Y él ni enterado, ¿entendés? Por eso te digo, el error no acá, yo no voy a culpar, tampoco voy a tirar laureles, guarda. Pero yo no voy a culpar que hizo una mala gestión porque hizo buena gestión dentro de lo que él vio, porque vamos lo que hay cosas que no ve. Cambió un poco Río Gallego, vamos a reconocer eso, seamos realistas. Cambió mucho Río Gallego lo que era antes. Ahora, hay que seguir trabajando y hay que trabajar muy fuerte en los barrios. Sí. Se estuvo muy olvidado el tema de los barrios. Nos contaba porque uno te referencia a vos con el oeste por ahí de la ciudad, Bicentenario, San Benito, toda la zona de Santa Cruz que rodea 22 de septiembre, pero nos dijiste la necesidad no solamente está ahí, acá No, cerca del centro también. dentro de la ciudad también, sí, totalmente. Nosotros estamos con el caso de que ahora, si Dios quiere, ya regresamos a una abuela a su casa, que le tuvimos que reformar su casita completa porque estaba en estado de abandono total. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el ministerio? El asistente social la sacaron del hospital porque estaba internada y la llevaron a un hogar, cortita, le hicieron cortita, en vez de decir, bueno, no, vamos a solucionar, porque toda persona adulta, o sea, un abuelo, lo primero que quiere, no importa si es un rancho, pero quieren terminar su vida en su casa. Sí, tranquilo. ¿Entendés? No, no es vida, o sea, a mí no me daría, si yo tuviera a mi madre, a mí no me daría el corazón dejarla tirada en un hogar y que se muera ahí. Ella quiere morir en su casa, en su ley. Graciela es otro de los temas que se ve que te preocupa mucho y no, los adultos mayores, ¿no? Muchos de Es que ellos hay abandonados, mucho, ¿no? mucho. Nosotros terminamos con este caso ahora que, si Dios quiere, queremos Sí. terminar de poner cerámico y ya tenemos que buscar asistentes sociales que vayan a hacer la visita para que Sí. vean que está en condiciones la casa para que vuelva la abuela. Y ya nos está esperando otra abuela más que no tiene baño. Duerme en el piso con un colchón tirado en el piso, ¿entendés? Usa un tacho para hacer sus necesidades, está operada de la columna. Entonces, vos decime, ese es el problema, que nosotros mostramos esos casos y por eso es que justamente estamos como estamos nosotros en la fundación ahora. Molesta a la clase política, ¿no? Molesta, pero está mal, porque no sí, debería molestarla, no, deberían decir, bueno, Graciela, ¿qué hay que hacer? Están marcando ustedes lo que tienen que corregir, lo que tienen que hacer. ¿Entendés? Le digo, o sea, estaría bueno que dijeran, bueno, Graciela, ¿qué hay que hacer? Mira, nosotros ponemos esto, nosotros ponemos lo otro, o ustedes pongan esto, pongan lo otro y trabajamos en conjunto. ¿Entendés? Pero no, es más fácil mirar para otro lado. Como te digo, lo que pasa es que son funcionarios que, bueno, ganan un buen sueldo, están cómodos, terribles casas, terribles camionetas. ¿Entendés? ¿Qué le importa lo que vos vivas? No le importa un carajo. Funcionario de zapatitos ilustrados. ¿Entendés? Lamentablemente es así. Y una persona que vivió, porque yo lo viví de chica, yo sé lo que es el hambre, yo sé lo que es el abuso, yo sé lo peor que puede vivir una criatura, lo viví yo y de grande, hasta de grande casi. ¿Entendés? Entonces yo me pongo en el zapato de los vecinos, yo me pongo en el lugar del vecino, yo sé lo que es la necesidad. Cuando vos venís de arriba, ¿entendés? Dan un cargo, se te va la soberbia arriba, ¿viste? Te importa 3 carajos lo que viva el vecino. Ahora, cuando vos viviste la necesidad de vos viviste lo que vive la gente ahora, entonces vos te pones en el lugar y le acompañás al vecino. ¿Entendés? Pero lamentablemente, bueno, no es así. Además, si se atendieran estas situaciones a tiempo y se generaran políticas, probablemente en vez de crecer la cantidad de gente que necesita, que recurre a gente como vos, serían menos, no más. Claro, se podría, o sea, no digo que se va a solucionar, porque obviamente nunca vamos a terminar de solucionar las problemáticas de los vecinos, la necesidad, porque a medida que va creciendo la ciudad, es una rueda, va generando más necesidad y más necesidad. Pero bueno, por lo menos ir, dentro de todo, ir paliando un poquito y tratar de solucionar lo que más se pueda, ¿no? Trabajar más. Graciela, ¿en qué están ahora, hoy por hoy? Hoy por hoy estamos asistiendo con alimentos, estamos terminando la casa de la abuelita, bueno, se están armando, porque estuvimos haciendo tipo un paro, porque justamente queríamos respuesta del Estado, pero hicimos tipo un paro, por nosotros no somos problemática de plantarnos a casa de gobierno y cosas así, hicimos tipo un paro no asistiendo gente, que se encarguen ellos, le mandábamos los casos al ministerio. Pero como no nos dieron bolillas, tuvimos que levantar el paro, así que otra vez empezamos. Ahora estamos armando los roperitos comunitarios. Estamos asistiendo con pañales, alimentos, nosotros tenemos silla de ruedas, nos piden silla de ruedas, nos piden todo lo que es ortopedia, también asistimos con eso. Nosotros trabajamos en todas las áreas,
en todas las áreas y ahora se sumaron hombres también. Antes éramos todos mujeres. Qué bueno, qué bueno. Ahora se están sumando Muchas veces hombres. Se Se piensa suman... que las tareas de cuidado son específicas de las mujeres. Claro, bueno, ahora se sumaron, por ejemplo, hay cosas que nosotros no podemos hacer por seguridad, que es electricidad, lo que es cielo raso, que con el durlo que es muy pesado, por ejemplo, que estábamos trabajando con chapa durlo que son del 12, que es más pesado, que en realidad se usa el 9, pero bueno, no conseguimos, entonces tuvimos que buscar hombres para trabajar, hacer la parte de seguridad, ¿no? Más que nada por el techo, que no sé, cosa que después se le caiga el techo a la abuela. Claro. Y el tema de electricidad, tuvimos que buscar una persona también que se sumó, un señor, se sumó a colaborar con nosotros, y bueno. Mira que con el caso de esa abuela, tuvimos que armar todo nuevo. He pedido ayuda a las básicas, agrupaciones que nos den una mano para hacer más rápido lo que es Durlo. Sí. Nadie apareció, nadie. Los que están trabajando igual. Sí. Graciela Suárez está con nosotros en Radio Nuevo Día. Estamos charlando un poquito de la realidad social de la otra Río Gallegos, por ahí la que no está a veces frente a nuestros ojos, a veces sí está, pero no la vemos. Graciela, te agradecemos mucho por haber venido hasta aquí, hasta los estudios de la radio. Es siempre un placer charlar contigo. Y en el caso de que alguien esté escuchando y quiera colaborar con ustedes, ¿de qué manera puede hacerlo? ¿Qué es lo que se necesita hoy por hoy más que nada y a dónde se contacta? Nuestro teléfono es, vos lo tenés, Sí. después en todo caso lo pide acá la producción. Nosotros por ahí alimento, lo que es harina, por ejemplo fideo, esas cosas tenemos. Lo que nos falta, por ejemplo, para completar bolsones es harina, por ejemplo aceite, tomate, azúcar. Bueno, lo básico, lo otro lo tenemos. Como te dije, cosas frescas, si nos llevan, tienen que entregarse en el momento, porque nosotros no tenemos un lugar para guardar, un freezer o algo como para guardar, ¿no es cierto? Así que, y después, bueno, quería hacer una mención importante, pedido importante. Nosotros estamos en el caso de la abuelita esta que la estamos terminando en su casita. Necesitamos a alguien que le haya quedado resto de cerámico, no importa el color. Necesitamos para terminar de poner cerámico. Y que nos faltó y un poco de pegamento, ¿viste? Para el cerámico estuvimos pegando, ya terminamos la pieza, ya está para pintar, conseguimos pintura. Si tiene Hicieron alguien una casa a nuevo. a nuevo, a la abuelita, es chiquitita la casa, sí, ¿viste? Pero le hicimos todo a nuevo. Las paredes eran de palet. Eran de palet, Una humedad, imagino, ahí piso de adentro. piso de tierra, nosotros hicimos, la mujer hicimos contrapiso, subimos a la página. Hicimos contrapiso, conseguimos parte de cerámico, ya terminamos las piezas, las forramos completas, está hecho el durlo, bueno, todo. Y bueno, conseguimos una mesada, conseguimos sillones, conseguimos cama, tiene una cocina, ya tenemos todo. Lo único que nos está faltando es un poco de cerámico, ¿viste? Para completar y bueno, terminar de poner el piso. Y el Perfecto. pegamento. ¿Tenés idea más o menos la cantidad de metros cuadrados que son? Y no, nos faltará porque es largo, es angostito y largo. Tiene, por ejemplo, tendrá 6 de largo y tiene 3,50, 4 tiene de ancho, ¿viste? Lo que es la parte, un tipo comedor chiquitito y la cocina todo junto. Y nos faltará la mitad. Bueno, 20 metros cuadrados, póngale 10, Sí, 15 metros pero cuadrados. no de importa si cerámico. es de distinto color, no importa. Perfecto. Cualquier cosa mientras tenga piso, porque antes vivía con piso de tierra, así Claro, que claro. imagínate. Perfecto. Graciela, muchas gracias por venir a No, visitarnos. gracias a ustedes, chicos. Graciela Suárez se vino desde el lejano oeste, vamos a decir, hasta los estudios de Radio Nuevo Día para charlar con nosotros y ponernos un poco en autos del presente de Río Gallegos en lo social. Muchas gracias por venir. No, por favor. Pausa en Arriba al Día y venimos con el nuevo bloque. Tenemos otra entrevista todavía. Vamos con lo nuevo de los Rolling Stones, que sacaron un tema creo que después de 18 años. Voy a sacar una foto. I never caused you no pain. I won't be angry with you, but I can't see straight. The rivers run dry. We have to love, and I wanna know
Just like my name. Please never write to me. I love you just the same. Hear that melody ringing in my brain. Just keep the memories. Don't have to be ashamed. Don't get angry with me. I'm in a desperate state. I'm not angry with you. Don't just spit in my face. The one that door was the teeth and the claws. My mouth gets sore. I can't take anymore. Why you angry with me? Why you angry? Voices keep echoing, calling out my name. Hear the rain keep me all my winter pain. I hear a melody ringing in my brain. You can keep the memories, don't have to be ashamed. Don't get angry with me. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Inquilinos exponen en el Senado sobre la reforma de la ley de alquileres. La oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de diputados y convertirla en ley en la próxima sesión. El oficialismo quiere introducirle modificaciones, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara Baja para su sanción definitiva. El gobierno oficializó la eliminación de las retenciones para las economías regionales. El ministro de Economía y candidato presidencial había adelantado hace 2 semanas que se reducirán las retenciones a un 0% para economías regionales que tengan un valor agregado industrial, citando como ejemplo el vino, el mosto, arroz, tabaco, producción forestal y cáscara de citrus. Noticias al instante. Rusia se sumó a la ONU en la crítica a Estados Unidos por suministrar a Ucrania uranio empobrecido. El Kremlin denunció que este elemento químico provocó un aumento desenfrenado de los cánceres, por lo que se trata de una muy mala noticia, y advirtió que la responsabilidad recaerá en Estados Unidos. El Parlamento Europeo debatirá sobre el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Como institución, debemos analizar todas las opciones legales posibles para asegurar la igualdad y evitar las violencias machistas, también en el deporte, argumentó Riva, la eurodiputada, en declaraciones a los medios. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí.
Con nosotros, ya te traemos más el rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, 100.9. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro. Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Corazón. ¿Te gustan nuestras mañanas? Porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición.
Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Quilmes presenta el festival de rock local que necesitabas. Rockea en primavera. Cambio de actitud, nada por nada. Hijas de la Luna y Grooving Dog. Ya no te estoy molestando. Musicaliza el gran DJ Spy. Sábado 30 de septiembre, 21 horas, en La Rural. Están gastronómicos, ferias y mucho más. Entradas anticipadas en Calavera Nochilla y alpogo.com. Rockea en primavera, el festival de rock local que necesitabas. Hace contacto, como quieras. Ojalá te hubiera encontrado. Aquí entre los dos. Pedí tu rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Esta temporada, edición invierno 2023. Explota. Agencia 32, en San Martín 853. Podés jugar al Gini, Loto, Quiniela, Mini Bingo. Además, playa de estacionamiento las 24 horas con cámaras y kiosco. Tenemos el servicio de pago fácil, Western Union y retiro de dinero con débito. También podés pagar tus facturas de DirecTV, Supercanal, servicios públicos, Naranja, Royal Prestige, Camuzzi Seguros y pagar tu celular o recargarlo y tu tarjeta sube. Gestionamos e imprimimos certificado de SENA. Podés realizar pagos de Mercado Libre y somos punto pick-up para el retiro de tus compras. Con nosotros podés enviar lo que quieras con nuestro servicio de motomandado. Escribinos al 2966 72 64 44. Consulta abono mensual a tu medida para estacionar o guardar tu vehículo. Encontrá la suerte en Agencia 32. Al beneficio de ser local se le suman los beneficios de nuestras tarjetas de crédito en supermercados, indumentaria y muchos más. Pedí hasta 5 extensiones sin cargo y compartí estos beneficios. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta las condiciones de las promociones vigentes para las tarjetas de crédito emitidas por el banco y ejemplos de las promociones en www.bancosantacruz.com y cómo solicitar una adicional de tarjeta de crédito en www.bancosantacruz.com. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario.
Así es, Brian, querido, estamos en Arriba al Día, en el 100.9 del dial, con la presencia también de nuestros compañeros de redacción y del espacio de audiovisuales, que va a seguir vigente, acá no se da de baja, ¿no? No se da de baja, vamos a tener chat ND versión municipal, por Ajá. decirlo de alguna manera, con los principales candidatos a intendentes. El mismo señor que vino de la redacción del diario Sí. y de audiovisuales. Ahora se suma también. a El otra mismo cosa. señor, ayer pongo la radio. Sí. La noche en verde. ¿Qué está? ¿Columnista ahora? Estaba a la noche. Sí, sí. Está a la columnista. mañana, está en la radio, está en audiovisual. Nos está ocupando el aparato, muchachos. Sí. Ah, hay que ponerle un stop. Poner un límite. Bueno, sí. vamos a una pausa que le vamos a poner un límite. Analista político de Cacho Álvarez. No sé cómo se castiga igual Cacho Álvarez con los analistas políticos, ¿no? Aparte yo llegué y rompí todo el escenario de análisis político porque tenía un pullover muy particular de ese de piel de mono que lo llaman gris. Y entré yo, saludé, le di la mano en silencio. Y le digo, parece un koala con ese... Porque realmente parecía un koala. Sí, vi una foto. Y Así. como que se divirtió absolutamente Así, la chiquitito, la no es que charla. uno sea alto. Claro, no, claro. O sea, en los Balcanes, pero... De hecho, ¿quién es más alto? ¿Se midieron? No, me parece que Héctor, me parece que Vos sí. sos más alto Yo que soy yo. más alto. La pelea. Una chanza. Pelea de petacos. ¿Tenemos nota? ¿O no? Tenemos nota, sí, Sí. del otro lado de la línea telefónica ya está enganchado Javier Fernández, secretario general de ADOSAC. Ayer habló brevemente con nuestros compañeros de Fuera de Contexto, pero bien vale la pena retomar el contacto. En principio para consultarle el saldo de lo que fue ayer un paro, que al menos aquí en la ciudad se sintió de manera contundente. Y entendiendo también que ahora con la restricción de días de paro que ha dispuesto la justicia santacruceña, en este caso fue en el marco de un paro nacional, se ha aplacado mucho más la medida de fuerza en esta parte, en este segundo semestre, digamos, pero ayer se sintió, me parece, fuertemente. Javier Fernández, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián, como siempre, agradeciéndole sus minutos para charlar con nosotros. No, por favor, Héctor, Fernando, Julián, muchas gracias por el espacio de siempre y bueno, un saludo, por supuesto, a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo fue ayer el paro? ¿Qué repercusiones tuvieron a nivel provincial de lo que fue la medida de fuerza? Mira, la verdad que hubo un altísimo acatamiento a la medida, digamos, en conjunto con AMET también, por supuesto, y justamente presentábamos el día de ayer en el Ministerio de Trabajo la tercera nota después del receso solicitando paritarias. Incluso nos acercamos al mismo ministerio para ver si nos podía recibir el ministro de Trabajo, pero bueno, fiel, por supuesto, a su estilo, no fue posible y tampoco han contestado las notas, ¿no?
Esto es una actitud que se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, así como empezaron la gestión, la están terminando. Sí, claramente con el diálogo. Han dejado en piloto automático, ¿no? La situación, al menos en el ámbito educativo, porque es claramente un síntoma, una señal que hayan convocado a todos los gremios paritarias, salvo a los docentes, ¿no? Sí, 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 sí. Además, mire, a veces hay momentos en la historia, bueno, lo que nos ha marcado por lo menos el último tiempo, es decir, tal vez, aunque sea una respuesta negativa, creo que amerita, ¿no? O sea, simplemente por el respeto a la institución. Obviamente que esperamos otra cosa, ¿no? Esperamos que ese maestro recién ingresante de nivel inicial, esa maestra, por supuesto, esté cobrando acorde a la canasta familiar y eso cada vez se aleja más en un contexto de evaluación, de inflación que no tiene techo, que incluso se dispara esa inflación en productos de primera necesidad, ¿no? Es decir, en los alimentos, en los medicamentos, que van más allá de lo que la media indica, ¿no? Entonces, digamos, una situación compleja y sostenemos lo que dijimos también en otras oportunidades. Las autoridades están electas hasta el día 10, digamos, y hasta el día 10 de diciembre tienen la obligación de dar respuesta a todos los ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, que se sienten, que hay cuestiones que también no pasan por la cuestión presupuestaria, por el dinero, por la erogación, sino que pasan por decisiones políticas, ¿no? O sea, esta gestión se va a ir, por ejemplo, cargando en sus espaldas la 066 y ese presentismo nefasto que ha desarticulado las instituciones, que ha desarmado la capacitación docente, actúa en detrimento de la formación docente. Es decir, cosas que no necesitan dinero. Bueno, solamente decisión política. Y esa decisión política, digamos, para que, digamos, tiene que haber voluntad, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, por ahora no hemos visto que eso suceda. ¿Se argumenta de alguna manera o se entiende, lo decía nuestra compañera Claudia Rataro aquí, a modo de premonición, dijo, a los docentes lo van a dejar con su cláusula gatillo y no va a haber discusión de aquí a lo que resta de la gestión, ¿no? Hasta el 10 de diciembre. ¿Han podido tener interlocución con algún representante del gobierno por asumir, del gobierno electo? ¿Algún tipo de acercamiento? Mira, en primer lugar es probable que eso suceda a la lectura porque, digamos, no hay, entiendo que hay sindicatos que están revisando agosto, septiembre, con una cláusula en octubre. Nosotros, si bien tenemos la cláusula gatillo, nos deja y coherente con nuestro mensaje, siempre fue el mismo, siempre, ¿no? A pesar de que el Consejo hizo un esfuerzo importante para decir lo contrario. Siempre dijimos cláusula gatillo sí, pero esa recomposición que tienda a mejorar el salario perdido durante los últimos 5 años. Bueno, eso no ha sucedido porque hubieron 2 decretos de por medio que, bueno, entendían que como el docente podía así con decisión propia vivir con lo que ellos quisieran, ¿no? Y quisieron, o por lo menos pensaron, cosa que está muy alejado de la realidad. Y después, con respecto a la pregunta yo todavía está pendiente porque acuérdense que en alguna oportunidad habíamos dicho que se comunicó el gobernador hace un tiempo ya para lograr una charla con el sindicato. Bueno, eso todavía no ha sucedido. No ha sucedido, estamos ahí a la espera, por supuesto dispuestos a dialogar, pero también creo que pensando más allá del diálogo, que siempre es importante, vamos a privilegiar siempre el diálogo, pero también esperamos que esas respuestas estén dadas a partir del día de diciembre, ¿no? O sea, el día 11 creo que nos tenemos que estar sentando con la nueva gestión para ver si de una vez por todas el ciclo lectivo en esta provincia se inicia de manera normal. Así que nuestras expectativas están puestas allí, en cada paritaria. Así que bueno, esperamos con muchas expectativas, es cierto, ¿no? Muchos docentes, después de
de tantos años de esta gestión realmente controversial. Fíjate vos que ayer en la medida de fuerza ni siquiera tuvieron la posibilidad, algunos funcionarios que le ponen más empeño a perseguir docentes que a realmente dedicarse a su función, en el caso de algunas supervisiones, de direcciones de nivel, que ni siquiera pudieron leer el fallo, ¿no? En el fallo, digamos, hay una claridad absoluta, más allá de que no compartimos y que ese fallo está siendo recursado. Abajo habilita ese 20%, ¿no? de medidas de fuerza. Bueno, realmente muy de poco vuelo la visión de los supervisores, ¿no? De algunos, por supuesto, no son todos, no hay que generalizar. Y las direcciones de nivel que terminan también la gestión como empezaron, ¿no? En la persecución absoluta, en amedrentar, en los miedos, ¿no? En esas notas que han sacado como circular en algunos jardines, sobre todo sobre todo aspecto, ¿no? Confundiendo, malinterpretando y amenazando, ¿no? Y amenazando. Así que, bueno, no nos extraña, por supuesto, ¿no? Y se va terminando un modelo y una gestión que estuvo signada justamente por esas actitudes, ¿no? Sin personalizar, por supuesto, pero a veces se trata de decisiones políticas y en esas decisiones políticas se reflejan este tipo de comunicados. Realmente lamentable, ¿no? Digamos, figuras que tienen que estar pensando en mejorar la educación, aun cuando tienen el mandato ya, digamos, vencido, pensando en otras cosas, ¿no? En todo lo contrario, en todo lo que no hay que hacer. Así que eso es el reflejo, ¿no? de lo que se está yendo. Así que bueno, nosotros a tu pregunta, Julián, estamos ahí esperando, por supuesto, esperando que esa comunicación llegue. Tenemos muchas cosas para plantear la nueva gestión, pero también será importante conocer quiénes son y quiénes serán las autoridades del próximo Consejo. Para nosotros es algo muy importante. Sí, te escuchaba, Javier, hablar de la expectativa que tienen por el nuevo gobierno y si uno va a los 10 puntos principales de este programa de gobierno que presentó, o acuerdo programático dentro de Por Santa Cruz, dentro del cual fue electo Claudio Vidal como gobernador, de hecho lo que han prometido debería ser por lo menos un principio de solución para el eterno conflicto docente. De hecho, Vidal acá vino, fue entrevistado, hay una iniciativa que se llama Chat ND, que la sostenemos con todos los candidatos hasta que terminen todas las elecciones. Vino Vidal y le preguntaron, usted es electo gobernador, ¿qué es lo primero que hace? Y él dijo, evito que haya paro docente. Y de hecho en su plataforma está el aumentar un 25% el presupuesto para educación, aumentar el sueldo de los docentes, garantizar los 180, 190 días de clase, y refaccionar en un plazo creo máximo de 2 años todos los colegios de Santa Cruz. Es decir que la promesa respecto del sector educativo es grande por parte del gobernador electo. Sí, Fernando. Por eso digo, ha generado muchas expectativas, ¿no? Ahora todo eso se tiene que materializar en realidades, ¿no? Digamos, supongo que no será tan sencillo, ¿no? Ojalá que esto suceda, ¿no? Porque a veces siempre ustedes sabrán, como testigos del clima social, ¿no? Que siempre lo que sobresale es el salario, pero hay cuestiones muy de fondo para seguir discutiendo, ¿no? Ojalá que, como en algún momento sucedió, ese salario que estamos diciendo nosotros que debe alcanzar para un recién ingresado, ¿no? A cubrir el costo de la canasta, cosa que sucedió hace un tiempo, ¿no? En algunos momentos hubieron acuerdos importantes para el sector, pero bueno, eso se ha deteriorado en el tiempo, ¿no? Ahora, partiendo del salario, hay cuestiones muy elementales, ¿no? Como te estaba diciendo, la 066, la 323, esta resolución que permite pasar en secundario con todas las materias previas, ¿no? Digo, estas cuestiones hay que discutirlas, rediscutirlas e involucrar a la sociedad, ¿no? En una escuela totalmente abierta, no como sucede hoy, que uno no puede ingresar a las escuelas absolutamente nadie, pareciera un fuerte cuando se trata de escuelas absolutamente públicas. Bueno, hay un desafío enorme, enorme. Hay cuestiones muchísimas por revisar,
titularizaciones, concursos de ascenso por antecedente oposición. Ha dicho el mismo gobernador electo que va a derogar el aporte solidario, ¿no? Que solidario por supuesto no tiene nada, es compulsivo y extorsivo del salario, que justamente hace poquito decíamos afectó a nuevos jubilados, y no es una novedad para nosotros, ¿no? Es decir, cada vez que hay un aumento va, digamos, por otro lado sacándote, porque en definitiva va, digamos, abarcando ese aporte compulsivo que le aplican a todos nuestros jubilados, entonces no hay sueldo que aguante, ¿no? Y cuestiones también como el pago del título en el segundo cargo, ¿no? Fíjate vos que en las escuelas que promueve el gobernador electo se paga el título en el segundo cargo. Ahora, quisiéramos saber si va a pagar el título en las escuelas públicas de la provincia. Bueno, muchas, y digo muchos porque en realidad venimos de la no respuesta permanente, entonces, digamos, ante un nuevo gobierno se pone, digamos, esa expectativa, ¿no? Siempre preferimos tener esa cuota de positivismo, de pensar que las cosas van a empezar a mejorar, pero estar allí en la gestión de poder dar las respuestas concretas, ¿no? Y a corto plazo. Así que creo que la buena voluntad está, por supuesto, desde siempre, pero, insisto, se debe materializar en paritarias. Javier, buen día, Héctor te saluda. Te quería consultarte, venía escuchando atentamente respecto a lo que decías de la actual conducción del Consejo Provincial de Educación. ¿Cómo está la situación de esos embargos que habían trabado contra la organización sindical desde el gobierno provincial? Y también preguntarte si en este tipo, o teniendo un tipo de equivalencia, van a pedir algún informe o alguna rendición de cuenta a la actual titular del CPE por su actuación de estos años. Héctor, mira, en cuanto a las multas, si me decís, Sí. acuérdense que el año pasado nos ejecutaron 27 millones de pesos y este año 9 millones más. Realmente es muy claro hacia dónde apunta, ¿no? Es decir, después del retorno de la democracia, creo que no hay sindicato en la provincia que haya sido tan señalado, perseguido y ajusticiado, ¿no? En ese sentido. Se metieron en nuestras cuentas y así vorazmente sacaron esos dineros. Y digo que ojalá, más allá de lo que uno le molesta, por supuesto, porque a un sindicato que no tiene una cuota, digamos, alta como otros sindicatos que se dedican al mutualismo y demás, no quiero decir que esté bien ni mal, sino que digo, nos cuesta muchísimo, ¿no? El aporte de cada uno de nuestros compañeros, que nos hayan metido la mano así como si nada. No, realmente duele, porque imagínense lo que podríamos haber hecho con todo ese dinero, ¿no? Pero realmente ojalá, y en honor a la transparencia, hubieran puesto ese dinero para comprar una caldera, para comprar insumos que faltan en las escuelas. Ojalá nos diga la justicia, esa justicia que ahora apareció preocupada por lo que pasa en las escuelas, ¿no? Nos hubiera dicho qué hizo con el dinero, ¿no? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Y eso es lo que está faltando, ¿no? No creo que este gobierno o este consejo, digamos, pueda decir o abrir el presupuesto, blanquear todo lo que venimos blanqueando. De hecho, fíjate vos que estamos pidiendo el acceso al liquidador para nuestros vocales, para saber, con el resguardo, por supuesto, de los datos que allí, digamos, tiene y se debe tener siempre, para saber quién está cobrando por educación, quién trabaja y cobra, quién no trabaja y cobra, toda esa transparencia que amerita, que debe ser de moneda corriente, ¿no? Acuérdense que hubo, digamos, un pedido del Tribunal de Cuentas y en algún momento se prefirió pagar la multa en lugar de transparentar. Bueno, de todo hay, ¿no? Y creo que esas cosas, digamos, ante el nuevo desafío de un próximo consejo, es necesario que volvamos a tener algunos elementos como para que esto no suceda nunca más. Fernández, ¿va a haber un nuevo congreso, nueva instancia de encuentro para el debate interno del sindicato, para ver cómo se desarrollan estos tiempos, a la espera de una paritaria? ¿Qué medida han determinado, Sí. si es que no son convocados? Sí, Julián, es justamente la tarea que se encomendó después del último congreso, es recorrer mucho las escuelas
hablar muchísimo con los compañeros, a ver, digamos, qué es lo que están pensando. De hecho, ya hemos empezado, digamos, a andar por cada una de las escuelas, jardines, en todos los establecimientos, para esto, ¿no? Para obtener el termómetro de lo que están pensando nuestros compañeros y que la decisión obviamente la toman ellos de acuerdo a por supuesto, a sus intereses, ¿no? Son momentos difíciles, eso es cierto, ¿no? Es cierto que hay otros sectores, o por lo menos tenemos garantizada la cláusula gatillo, digamos, con un porcentaje también al básico, pero que no cobran todos los cargos del escalafón, eso es cierto, ¿no? Pero creo que amerita un análisis nuevo ante este contexto que estábamos describiendo hace rato, ¿no? Creo que es algo para debatir de nuevo. Perfecto. Fernández, como siempre, agradecidísimos de poder charlar con usted y estamos obviamente al tanto de lo que pueda llegar a suceder, de la eventual convocatoria, que me parece que la impresora se quedó sin tinta y no la pudieron imprimir a la nota de convocatoria de paritarias, pero ya en breve les va a llegar. Sí, sí, seguramente, es lo que esperamos. Pero bueno, yo decía esto, ¿no? Fiel al estilo del ministro de Trabajo, así como empezó la gestión, se va en un silencio absoluto, ¿no? Por lo menos creo que amerita la institución paritaria el respeto de sus autoridades, ¿no? De quienes deben hacerla cumplir. Así que estaremos allí pendientes, por supuesto, e insistiendo como corresponde. Perfecto, un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, dialogaba con nosotros. Teodoro Camino, Lalo le dicen, es el ministro de Trabajo. Elevaron el rango de Secretaría de Estado a Ministerio de justamente esa cartera y en definitiva no resultó en nada Al pedo, diferente. Bueno, eso lo dice Fernando. No arrancó. En realidad peor que eso, porque cuando elevan de secretaría, más cargos, más platita, más presupuesto, ¿para qué? Para nada. Para nada. 8 minutos de las 12 del mediodía. Sí, exactamente, ahí está. Hoy juega la selección, Volvemos a jugar por los puntos. ¿A qué hora? A las 21 horas contra Ecuador en el Estadio Monumental en Argentina. Después Bolivia, nos toca ir a La Paz. Viajar a Bolivia, exactamente. Hernán Tosiles de La Paz. Exactamente, siempre complicado. Pero Leonel Scaloni ya tiene a todos sus integrantes, incluso caras nuevas que debutarán este jueves, hoy por la noche. Lo importante es que la competencia sigue y hay que barajar y dar de nuevo. Somos campeones del mundo, hay que defender ese cetro y hoy comienza justamente la continuidad. Esperemos establecer una nueva racha de invicto y que no perderla contra Arabia Saudita. Hay un audio, sí. Fíjate si lo encontrás, no sé si tenemos algo previsto, A ver. de Scaloni, donde habla de las famosas entradas que compró. Ajá, claro, le Creo que tocó pagar. compró 9 entradas, creo, que yo lo tengo que comprar, no importa que casi 1 millón de pesos. Sí, casi 100 lucas por entrada pagó. Sí. Y el audio de Scaloni contando esta anécdota de que por más que él sea el entrenador de la selección, digamos, yo las podría haber pedido, mangueado. Sí, raro eso, ¿no? Dijo, yo soy entrenador, soy como cualquiera, fui y las compré. Las compró y le salieron casi 1 millón de pesos las 9 entradas. Las paga en dólares, claramente Scaloni, ¿no? No va a sacar cantidad de pesos. Cuando él vive en La Coruña, en España, saca ahí unos dolarcitos y va mandando. A ver. Las pago, claro, ¿cómo no las voy a pagar? Después si quieres te muestro el recibo, no sé si 900.000, ya. Me cuesta como a todos mucho, pero yo no soy nadie para poner precio de la entrada. Yo por mí que vayan gratis la gente, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada en esto. Bueno, el audio de Scaloni respecto a la consulta de si había comprado las entradas, efectivamente las compró, casi 1 millón de pesos, le salieron las 9. Y después de esto que es un reclamo bastante general por el precio de las entradas para ver a Argentina, ¿no? Se volvió elitista poder ir a ver a la selección y bueno, con la aplicación o la implementación de AFA ID va a ser todavía más elitista la situación.
Así que no sé quién podrá ir a ver a la selección argentina. Acá era bastante más popular, poder ir a verlo. Yo fui a verlo Argentina-Venezuela, debut de Diego Armando Maradona como técnico de la selección. 50 pesos salía la entrada. Ahora esa vez. 7 horas de cola me comí. 7 horas parado en el mismo lugar, en la misma, sin moverme un centímetro. Pero la conseguí en definitiva. Me cuentan, cambiando de ¿Qué tema. le cuentan? Porque hay sesión en el Consejo Deliberante. Ajá. Que Consejo de Consejo Deliberante, por mayoría se aprobó el proyecto de Leo Roquel para frenar la estación de servicio que quería instalar el municipio. Esto que fue contrapolémico, ¿se acuerdan? Sí. El barrio 2 de Abril. Y donde están haciendo guardias todos los días a partir de las 4 de la tarde Claro. los excombatientes. Porque es un terreno que Vecinos del originalmente era para la construcción de una Ujú. plaza en honor a los excombatientes Sí. que murieron en el crucero General Belgrano. Ujú. Esto es en la manzana 609, intersección Avenida Gregores y General Belgrano, con aproximadamente 5.000 metros cuadrados de superficie. El conflicto se generó cuando se conoció que ahí se iba a construir una estación de servicio. ¿Se acuerdan del lío que se armó? Tuvimos gente a la cual entrevistamos, veteranos de guerra que también entrevistamos. Se hicieron presente hoy en la sesión del Consejo Deliberante con una pancarta que dice: la única batalla que se pierde es la que se abandona. Irse a pique antes que rendir el pabellón. Y lo que nos cuentan entonces es que se aprobó esta ordenanza con los votos de los concejales de Cambiemos más Wilson Flores, y que derogaron por mayoría la ordenanza para que se frene la construcción de la estación de servicio en ese terreno. Mirá vos. Bueno, Qué entonces novedad esta, pueden festejar y pueden quedarse tranquilos, ¿no? Claro, porque recordemos que hay 7 concejales acá. Sí, Tenemos sí. los que hasta ahora eran 4 oficialistas y los 3 de la oposición, que los 3 regalimos: Leo Roquel, Perú Muñoz y Daniela D'Amico. Sí, del ¿Qué otro pasa? arco Ahora, del otro arco estaba Wilson Flores, el concejal Fur, Sí. Paola Costa y Aravena. concejal Jorge- Aravena. Julio Aravena. Sí, Julio Aravena. bueno, Wilson Flores en esta votó. ¿Y desempató? Que ya se abrió del, o Sí. sea, su espacio político al que pertenece se Claramente. abrió del Del gracismo. racismo. Claramente marcó la... Y votó ahora acompañándole el proyecto de la oposición. Ujú. Míralo tú. Porque, Sorprendió. chicos, ustedes que han visto, prácticamente repiten los concejales del actual intendente, repiten todas sus candidaturas, ¿no? Julio Aravena, Leonardo Fur, lo que no sé es si Paola Costa, pero prácticamente ellos repetirían. No así Wilson Flores, me parece que no he visto nada de Wilson Flores. ¿Querés que vayamos al Consejo Deliberante? Está Karina, nuestra compañera allí. Dale. Con móvil en vivo está charlando Vamos. justamente con... Ahora no tengo precisión de quién es con quién está hablando, pero Ujú. justamente repasando... creo que la hija de Don Tarcaya, me parece Ujú. que es. Si lo tenemos ahí, si lo buscamos rapidito, está Cari. Ahora está hablando allí. con Yo la veo ahí, a mí me parece una mujer. Ya te voy a decir, creo que es la hija de Don Tarcaya. Principio de lo que fue este proyecto, Vamos que era con Cari, para la que sea móvil. construcción de ese terreno, tenía ese destino. Sí, correcto. De la Sí, plaza, me de la refiero. plaza, sí. Esto estaba pedido hace 24 años prácticamente. Así que, bueno, ya tuvimos este inconveniente el año pasado y este año, pero ya por suerte todas estas empresas se rindieron, se superaron, digamos, y bueno, ya nos queda con trabajar igualmente con el municipio, con quien sea, digamos, para la construcción real y que sea honorífico para los 323 que quedaron en el mar, ¿no? De todos modos, la votación no es que todos aprobaron, no es que fue unánime la votación. Hay uno que está entre que sí y que no, ¿no? Y abstenerse también. Otro, Ese ¿no? también, sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué les parece? Porque todos coinciden que la causa Malvinas es una causa nacional, que merece la reivindicación de trabajar por la malvinización, algo que durante muchos años no se hizo, que en la provincia de Santa Cruz y en Río Gallegos se vivió de una forma diferente, singular, por eso siempre se reconoció que en esta capital, por ejemplo, estuvo a flor de piel la causa Malvinas. ¿Por qué pasan estas cosas? Nada más y nada menos con representantes del pueblo, que tampoco lo apoyaron de manera
certeri con los hechos. Tal vez sí desde el discurso. ¿Qué les parece? Yo no entiendo porque yo lo viví intensamente. Me tocó a mí vivir todo lo que después pasó también. Yo creo que hay gente que se debe a la principal autoridad y no puede defraudarla. En primer lugar, su pertenencia política y a quién tiene que responder. Claro, sí. Bueno, ellos después sabrán. Lo que pasa es que no vivió la situación, no se acuerdan de si bien es todo pompas y qué sé yo, y platillos, pero no hacen bien las cosas. Porque inclusive yo busqué una placa en algún lado para ver si estaba a los 323, porque a lo que no importan más lo que están allá con el crucero, ¿no? Y que nunca han intentado buscarlos y no encontraron al crucero en el lugar que se hundió. Entonces, duele eso, ¿no? Claro. Y nosotros nos han firmado, o sea que están de acuerdo así con nosotros desde Jujuy hasta Ushuaia, ¿no? Claro. Y después acá todos están de acuerdo, que se recuerde. ¿Cómo anotarlo? ¿Fue un acto de justicia lo que se realizó y finalmente en la sesión en el Consejo Deliberante, don Alfredo? Sí, me parece, sí, totalmente. Totalmente porque no acto de justicia con los que no pueden hablar. Y bueno, no, por ahí no se piensa en general o en la gente, por ahí se piensa más en la parte política. 4 años, eso es un mal que está, digamos, en el país, ¿no? Lamentablemente. O sea, yo no tengo que pensar mucho más allá del futuro, del presente, del futuro. Y no con estas causas que son nacionales, como está considerado el tema Malvinas, se debe seguir con una política de Estado permanente y ser consecuente, digamos, con los hechos concretos. En este caso, ¿no es cierto? Ellos dieron la vida por el país. Entonces, ¿por qué no dar una firma? ¿Por qué no dar un acuerdo, digamos, sin pensar egoístamente en bien del país, en bien de los chicos más que nada, que conozcan la historia? No conocemos la historia, por ahí ocurre de que seguimos cometiendo los mismos errores y no avanzamos. Costó muchísimo, pero finalmente se logró. Siente una especie de alivio, de peso sacado encima. Sí. O tal vez del deber cumplido, tal vez usted lo tomaba de esa manera. Claro, en cierta forma es el deber cumplido que decimos nosotros ya, ¿no es cierto?, en la Armada. Sí, sentimos posiblemente más responsabilidad porque hay que armar, digamos, en conjunto un proyecto de construcción. Y la construcción que nosotros estamos pretendiendo, que ya lo está haciendo mi hija, pues las que más trabajan son mi hija. Yo por ahí pongo la idea y ayudo, por supuesto, pero es de un edificio realmente. Un edificio que bastante grande, con las 2 cubiertas, una cubierta y una cubierta de alguna superestructura. Que eso tenga adentro aulas, tenga salones de Zoom, de uso múltiple. Que tenga, bueno, si quiere que haya parte comercial, se puede poner una parte comercial, como ya estaba, nació por ahí la idea de hacer un restaurante a la parte de atrás del crucero. Que todas esas cosas, tipo galería, y todas esas cosas, digamos, que sea, digamos, se recaude algún dinero como para hacer el propio mantenimiento. O sea, no depender que la municipalidad pague únicamente la parte de afuera, posiblemente, pero después la otra parte de adentro que sea mantenida por los mismos recursos que esto genere, ¿no? Bueno, ahora a trabajar en esas ideas. Sí, estamos en eso. Tengo mi hija, otra hija que ingeniera, está trabajando en ese tema. Con el intendente nos atendió muy bien el jueves pasado, inclusive nos dio un poco de asesoramiento también de un arquitecto. Así que bueno, vamos formando y lo importante era este paso, que ahora ya tenemos la libertad, digamos, de soñar y hacer realidad el sueño.
La verdad, nuevamente felicitaciones, gracias, porque fue una lucha que ustedes llevaron adelante, que imagino que costó estar todos los días allí a las 4 de la tarde de manera simbólica, custodiando ese predio, y finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir. Muchísimo. Lo que justamente tenía que ocurrir. Gracias, No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, gracias. Bueno, ahí hablábamos con don Alfredo Tarcaya. Qué emoción que tenía él. Por momentos sus palabras se quebraban, sus ojos vidriosos. Claro, a su edad, con el cansancio, emprendió esta nueva batalla que finalmente, bueno, obtuvo sus frutos, ¿no? Pelear por un terreno que tenía en principio y después por el error y el incumplimiento de distintas gestiones municipales, no se realizó la plaza en homenaje a los tripulantes del crucero Ara General Belgrano. Se le dio otro fin que ponía en jaque esa plaza, ese lugar que tanto soñaron. Y finalmente, hoy, con la abstención de algunos concejales y el voto de otros. Concejal, lo molestamos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para todos los vecinos de la ciudad. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta el momento? Se nos puede resumir aquí en el Consejo Deliberante, donde destacamos finalmente esta lucha que ha tenido don Alfredo con su familia, que han sido punta de lanzas para lograr que se pueda restituir a su función primaria el predio donde se tiene que construir la plaza en homenaje a los tripulantes del Ara General Belgrano. Bueno, para hacer un recuento de lo que sucedió, lo primero que pasó hoy es derogamos la ordenanza, el decreto en realidad que había enviado el intendente allá en el año 2022, había desafectado el área, le había dado otro uso, un uso comercial, sin hablar con los vecinos, sin generar las discusiones con el área, con nosotros, con los concejales, ¿no? Porque vino el proyecto, se aprobó en una sesión con la mayoría de los concejales del oficialismo. Y bueno, en ese momento nosotros nos empezamos a reunir con los vecinos que opinaban de que ese sector se genere un lugar comercial, y bueno, obviamente hubo un rechazo rotundo pidiendo que ese lugar vuelva a ser para lo que estaba destinado, que era la plaza del crucero General Belgrano. Y bueno, ponerse esta lucha encima, Alfredo Tarcaya, ¿no? Es nuestro único sobreviviente en la provincia de Santa Cruz, a 40 años de Malvinas, la ciudad más malvinera, como decimos todos. La verdad que veíamos que era algo que no podía seguir avanzando. A través del diálogo, a través del consenso, decíamos, bueno, quizás la superficie mayor pueda ser la de la plaza y la superficie menor pueda ser un sector comercial si los vecinos lo requieren así, que sea una zona comercial y demás. Y los vecinos estuvieron de acuerdo y se mostraron al diálogo, al consenso, a planificar. Se realizó una modificación de esa ordenanza a través del concejal Muñoz. Bueno, ¿y qué pasó? Se fue pateando el tema, no se presentaba en las comisiones, solamente se presentó en mi comisión, que es la de transporte, que sacamos despacho favorable. Después, cuando uno veía el orden del día de cada comisión, no estaba el tema para ser tratado y se seguía avanzando en esta cuestión de que ese espacio quedara la mayor superficie que decidió el intendente, que daba el decreto del intendente, que era la mayor superficie para el área comercial. Bueno, hoy le dimos un punto final. Derogamos la ordenanza definitivamente, un proyecto de mi autoría, porque veíamos que no podíamos seguir esperando y ellos no pueden seguir estando como están todos los días a las 4 de la tarde, que nos recuerda Alfredo que fue el momento y el horario donde el primer torpedo golpea el crucero General Belgrano, donde murieron muchísimos compatriotas. Y me quedo con unas palabras de Alfredo en el final, ¿no? Cansado pero no rendido, dice, ¿no? Bueno. Eso cierra lo que fue para nosotros este día, donde tuvimos el acompañamiento de uno de los concejales del oficialismo. El concejal Flores acompañó, había dado su palabra que lo iba a hacer y acompañó para que esta ordenanza se derogue y vuelva todo al punto cero. Y
quien sea el próximo intendente tenga que saber que ahí se tiene que realizar la plaza del Crucero General Belgrano, que es para lo que fue planificado, en homenaje a nuestros héroes que dejaron la vida en Malvinas, y también en homenaje, ojalá Alfredo pueda ver concluida esa obra y pueda ser parte de esa gran inauguración, ¿no? Concejal, ¿cuál fue la actitud o el posicionamiento de sus pares de la bancada oficialista FUR y Aravena? Abstención, han votado la abstención, creen ellos que el diálogo está abierto, nosotros creemos que el diálogo ya está agotado porque no vemos que solamente se les responde por nota a los familiares, tenemos un héroe de Malvinas. Si me tocara ser intendente, ¿no? Qué mejor que recibir a un héroe de Malvinas en tu despacho y hablar con él y que te cuente todo lo que vivió y todo lo que quiere para la ciudad y compartir, ¿no? este homenaje que hay que hacerle a nuestros héroes. Bueno, votaron por la abstención, dicen que el diálogo está abierto, que no es verdad que se acortó el diálogo, y nosotros creemos que eso no está sucediendo porque la semana pasada teníamos en comisiones una nota presentada por nosotros para que esté dentro del temario, no lo quisieron tratar dentro del temario, entonces la discusión no está, el diálogo no está, había que darle un punto final y se lo dimos hoy, ¿no? ¿Cómo sigue la sesión? Bueno, ahora tenemos un tema importante que la concejal D'Amico está presentando, que es el tema de la urbanización del barrio Madres a la Lucha. Están las vecinas presentes para poder dialogar sobre ese tema, así que bueno, es otro de los temas importantes ahora estamos en un cuarto intermedio para poder dialogar con ellos y ver cómo se puede avanzar. Esto también que es una deuda histórica, ¿no? La Plaza Crucero General Belgrano es una deuda histórica y hoy nos decían los concejales del oficialismo, bueno, pero esto hace muchísimo que no se hace. Bueno, hubo un montón de gasto de dinero en esta gestión donde se podría haber hecho la obra y no hubo voluntad política de hacerlo. Bueno, esto es lo mismo. Viene de hace muchísimos años lo de Madres a la Lucha, pero no hubo voluntad política, solamente hay voluntad política el último mes de que queda para las elecciones, un mes y medio más o menos, en tratar de saldar todos estos temas. Bueno, veremos de qué forma, ojalá se pueda realizar y bueno, vamos a ver la discusión ahora en el recinto para ver cómo termina. Muchísimas gracias, muy gracias amable. a vos. Gracias. El concejal Leonardo Roquel, mientras ya están llamando, la vamos a molestar un minuto. Concejal Daniela D'Amico, ¿cómo le va, doctora? Ya está sonando el timbre, pero recién nos adelantaba el concejal Leonardo Roquel que van a tratar un proyecto de su autoría referida a la urbanización del barrio Madres a la Lucha. ¿Nos puede contar a grandes rasgos de qué se trata el mismo? Mira, nosotros en realidad veníamos solicitando, esto es todo un proyecto, bueno, vos sabés que Madres a la Lucha se viene trabajando en urbanización hace muchos años, que empezó allí por el 2015, en su momento Adriel Ramos, cuando estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, y es un trabajo que me tocó acompañar desde cuando yo era jefa de juntas vecinales, el cual me ha dado cercanía con ese barrio y sin duda nosotros hemos vivido momentos muy trágicos, Karina, con vecinos que han fallecido, con niños que han fallecido en incendios, porque vos sabés que ninguno de esos vecinos tiene luz, por ejemplo, entonces al ser la luz así informal y provisoria, justamente ha generado que se han recargado y ha generado incendios, se ha generado fallecimientos, ¿no? Y sin duda creo que para lo que es Madres a la Lucha, nosotros veníamos solicitando que Hábitat se reúna, que se una a la mesa para hacer esto, y estamos muy contentos porque se ha comenzado a trabajar en la urbanización, lo que significa es que ellas van a poder pagar sus terrenos, ellas van a poder justamente tener sus servicios y esos niños van a poder vivir en las condiciones que se necesitan, ¿no? Con gas en el invierno, con agua y con luz y pagando todos los servicios como se debe y justamente quitándole ese mito de son la gente de Madres a la Lucha, sino que realmente que sea un barrio que pague sus impuestos, que pague todo lo que tenga que pagar, que es lo que ellas quieren y realmente poder vivir como se debe. O sea, ustedes ahora están dando el primer paso en ese trabajo formal que se va a encarar. Sí, ya se está hablando de justamente la urbanización. Ha habido muchísimos trabajos. Hace años atrás, cuando se termina la gestión anterior, ya se había hecho un trabajo de, por ejemplo, de situar los terrenos, de la agrimensura y el tema de muy cerca de lo que es el poner los servicios, y ya con este trabajo se iniciaría justamente en la urbanización del barrio, que es lo que las vecinas desde el 2007 tanto se añora y que creo que es una cuenta pendiente que tenemos. Yo entiendo lo que pueden pensar muchos vecinos con respecto a esto, pero también hay niños que han perecido en ese lugar, hay personas mayores y creo que todos merecemos tener un lugar digno donde vivir y tener los servicios. Segundo llamado al timbre, la liberamos para que sigan sesionando.
Gracias, concejal. Muy amable. La concejal Daniela D'Amico también hablaba con nosotros, nos adelantaba el tratamiento del siguiente tema que se va a poner en debate aquí en el Consejo Deliberante de Río Gallegos, 8ª sesión, y ahora escuchamos. Van a tratar el proyecto para avanzar en la urbanización del barrio Madres a la Lucha, y lo que destacábamos como muy significativo y emotivo fue que se desafectó el uso comercial mayoritario que tenía el espacio, destinado en principio a la creación de una plaza en homenaje a los tripulantes del crucero Ara General Belgrano, que está ubicado en la calle homónima, esquina Avenida Gregores, y a partir de ahora vuelve a su uso primario, a su destino primario, que es la construcción de una plaza. Karina Taberna es del móvil, es un móvil extenso, en vivo, esto está aconteciendo, pueden